Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Aquí estamos en esta hermosa mañana, amado, de escuela dominical de ayuno. Aquí estamos transmitiendo este mensaje de salvación, de vida eterna y de esperanza, creyendo que Dios, amado, ha de hacer cosas hermosas en esta hermosa mañana. Gloria al que vive. Estamos enviando un saludo a todos los amigos, hermanos, a todos los siervos y consiervos de esta iglesia y las diferentes iglesias y pastores que nos escuchan. Sean todos bienvenidos. Reciban un saludo de su amigo y hermano pastor Manuel Correa. Vamos en esta hora, hermano. Usted sabe, como todos los domingos, colóquese cómodo, esté en una actitud de reverencia, que este es un culto de escuela dominical, no es un culto más. Y para poder estar, amado, disertando y escuchando el mensaje que Dios tiene para nuestra vida. Pues bien, amado, yo le invito vamos a orar en esta hora, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, mi Rey Dios, aquí estamos delante de ti, glorificando, alabando tu nombre, bendiciendo tu majestad, bendiciendo la grandeza de tu poderío. Aquí estamos, Padre amado, pidiéndote que nos perdone. Ten misericordia de nosotros. Perdona todo y cada uno de nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores, nuestras transgresiones. En el nombre de Jesús te lo pedimos por el poder de tu palabra. Padre, te pedimos que nos limpies a través del sacrificio de Cristo. Padre, entregamos este ayuno en tus manos, Padre amado. Mira los propósitos personales de cada hermano. Mira también los propósitos congregacionales. Padre, en el nombre de Jesús, que estamos delante de ti, Padre celestial Dios, en el nombre poderoso de Jesús, amantísimo Dios. Padre Dios, glorifícate, Padre celestial, por el poder de tu palabra. Padre, reprendemos toda oposición, todo obstáculo, todo impedimento, todo contratiempo, todo muro, todo antemuro, toda, Padre amado Dios, confusión, todo lo que el enemigo quiera colocar, que vino operante, reprendido, echamos fuera de nuestra vida, de cada amigo, cada hermano, cada visita que nos está escuchando, en el nombre de Jesús Dios, amén y amén. Gloria al que vive. Bien, amados en Cristo, en esta hora vamos a estar disertando rápidamente el libro de Primera de Corintios. Vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11, en esta hora de la mañana. Libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Mientras que usted lo busca, le estamos recordando a los amigos, hermanos, gloria al que vive, la vigilia todos los martes la vigilia desde las 10 de la noche. Me encuentran en Facebook como Manuel Eduardo, gloria al que vive. Entonces, al nombre de Dios, así me encuentra en Facebook, gloria al que vive. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y ya sabe, hermano, usted búsquenos en Facebook y pida su petición en la vigilia. Estaremos orando por usted. Vigilia que han sido de gran bendición, que han sido de respuesta, donde hemos visto la mano de Dios, donde hemos visto la misericordia de Dios y el respaldo de Dios en muchas personas, en muchos amigos, en muchos hermanos. Bien, amado, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11, gloria al que vive, dice lo siguiente. Dios añada bendición a esta su palabra. Dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, y esta es la parte que quiero que se concentre, porque aquí está el mensaje. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino por el espíritu de Dios. Algo que vamos a entender en esta mañana, amado, es que no podemos conocer las cosas de Dios sin el espíritu de Dios. El espíritu de Dios es importantísimo, amado, y ha estado presente en todas las manifestaciones de Dios. Esto es importante entenderlo y comprenderlo, gloria al que vive. Porque el tema que traemos en esta hora de la mañana, la doctrina que vamos a hablar en esta hora de la mañana, es la obra del Espíritu Santo de Dios. La obra del Espíritu Santo de Dios. La obra del Espíritu Santo de Dios. Bien, hermano. Primer, amado, título o subtítulo. Ya usted sabe ya que el título es la obra del Espíritu Santo de Dios, y el subtítulo que le voy a dar es el siguiente. Vamos a manejar varios subtítulos, y en cada subtítulo usted sabe ya que hay diferentes puntos. Usted lo verá cómo lo coloca, si lo coloca como un punto, segundo punto, tercer punto, o A, B, C, D, como usted se sienta cómodo y más seguro. Eso es opcional. Bien, la obra del Espíritu Santo es la doctrina de esta mañana, y el primer subpunto que vamos a tratar en esta hora de la mañana es la obra del Espíritu Santo con relación a la creación y la revelación. ¿Oyó? Entonces, primer punto de este subpunto es que el Espíritu Santo es
estuvo activo en la creación. Si el Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo de Dios, no hubiese sido posible la creación. En Génesis capítulo 1, versículo 2, nos dice, en Génesis capítulo 1, versículo 2, nos confirma esta realidad bíblica. Gloria al que vive. Dice en Génesis capítulo 1, versículo 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo de Dios estuvo activo en la creación. Cuando Dios dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En hebreo es Bereshit, Bereshit barat Elohim Shamaim. Gloria al que vive. En el principio creó Dios los cielos. Gloria al que vive. Y vemos en el versículo 2 de que nos habla cómo estuvo el Espíritu Santo de Dios, cómo cuando la tierra, amado, entró en un caos, entonces el Espíritu Santo de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis es un libro muy hermoso, pero hay que saber entenderlo y comprenderlo, porque Génesis pareciera que se contradiciera, pero no se contradice. Y es aquí donde muchos teólogos no entienden y dicen que Génesis y toda la Biblia se contradice. Gloria al que vive. Lo que pasa es que saber entenderlo. Génesis es como un rompecabezas que hay que saberlo armar para poder tener una explicación clara de lo que se está hablando. Por ejemplo, en el pasaje que acabamos de leer en Génesis capítulo 1, versículo 2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. La pregunta es, ¿cómo puede estar desordenado algo que está vacío? Pero eso lo enseñaremos en otra ocasión cuando hablemos de creacionismo. Gloria al que vive y reina, bendito al nombre de Dios. Hay que saber manejar Génesis y hay que saberlo explicar. Pero es hermosísimo. El que entiende Génesis, entiende toda la Biblia. Gloria al que vive y reina. Bien, amado. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo de Dios estuvo activo en la creación. Bien, otro punto de este subtítulo, Gloria al que vive, otro punto de la obra del Espíritu Santo de Dios con relación a la creación y a la revelación, es que el Espíritu Santo imparte vida a las criaturas de Dios. Vámonos a Génesis capítulo 2, versículo 7. En Génesis capítulo 2, versículo 7, y quiero que preste mucha atención a esto. En Génesis capítulo 2, versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Quiero que entienda usted algo, hermano, para que tenga una mejor comprensión. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y algunos pasajes en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Gloria al que vive. Ahora, hermano, aquí hay dos cosas que hay que saber diferenciar para demostrar bíblicamente, amado, lo que se conoce como la tricotomía. Tricotomía somos los que creemos que somos, que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué le digo esto? Porque hay algunos que dicen que no somos, que no tenemos espíritu, alma y cuerpo, sino que somos espíritu y alma es lo mismo y cuerpo. Se conoce como dicotomía. O sea que creen que somos dos, o tenemos espíritu y alma que es lo mismo y cuerpo que son dos cosas. Cuando la palabra de Dios, a los que defendemos la tricotomía, en este caso, amado, que nosotros nos asentamos ahí, gloria al que vive, aquí en Génesis capítulo 2, versículo 7 nos habla de esto, porque dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Y por qué le digo esto? Porque la palabra en hebreo para espíritu es ruat. Ruat, que significa viento, soplo o aliento. Y aquí vemos cómo Dios dice que sopló en la nariz. En el molde que tenía del hombre, sopló en la nariz del hombre, llamado aliento de vida. O sea, Dios coloca el espíritu en el hombre, lo primero que Dios coloca. Gloria al que vive y reina. Y es ahí donde entra la otra parte llamada alma en el hombre. ¿Por qué le digo esto? Porque el mismo Génesis capítulo 2
versículo 7 que estamos leyendo, dice, después que Dios sopló aliento de vida en el hombre, dice, y fue el hombre un ser viviente. En otras traducciones dice, y fue el hombre un alma viviente, que es la traducción más correcta. Fue el hombre un alma viviente. Y la palabra en hebreo para alma es nepes o nefes. Muchos la pronuncian así. Nefes o nepes. Y nefes o nepes significa criatura que respira. Gloria al que vive. O sea, es un ser vivo. Gloria al que vive. Dicho de otras maneras, el alma cubre el espíritu, el cuerpo cubre el alma. Pero cuando el hombre es regenerado, entonces Dios le da vida al espíritu del hombre, y el espíritu del hombre le da vida al alma, y el alma le da vida al cuerpo físico. Valga la redundancia, gloria al que vive y reina. Bendito sea el nombre de Dios. Esto es lo que confirma Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, que dice, y el mismo Dios de paz os santifique todo vuestro ser por completo, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a buscarlo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Confirma lo que le estoy diciendo en esta hora de la mañana. Alabanza al que vive y reina. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, ruach, alma, nepes o nefes y cuerpo, sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al que vive y reina. Entonces aquí vemos, hermano, aleluya, bendito sea el nombre de Dios, alabanza al que vive y reina. Gloria a Dios, como, amado, aleluya, el Espíritu imparte vida. Espíritu estuvo presente, imparte vida a las criaturas de Dios. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Ahora en Job capítulo 33 versículo 4 confirma esta realidad también que le estoy diciendo. Job 33 versículo 4 dice lo siguiente, gloria al que vive y reina. Job 33 versículo 4 dice lo siguiente, el Espíritu de Dios me hizo, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Gloria al que vive y reina. Con esta cita bíblica, hermano, afianza lo que les estoy diciendo. El Espíritu de Dios me hizo, gloria al que vive, y el soplo del Omnipotente, el ruach, me dio vida. Gloria al que vive. Qué bendición esta hermosa palabra. Aleluya. Estamos aprendiendo cómo la obra del Espíritu Santo de Dios estuvo presente, amado, para impartir vida a las criaturas de Dios. Mira el nombre de Dios. Bien, otro puntico en cuanto a la obra del Espíritu Santo de Dios con relación a la creación y a la revelación, es que el Espíritu Santo de Dios inspiró a los profetas y a los apóstoles. Y aquí sí quiero, amado, tocar un punto y un tema bastante, amado, que me parece que es prudente y es necesario comprenderlo en esta hora, hermano. Gloria al que vive y reina. Cuando hablamos que el Espíritu Santo de Dios inspiró a los profetas y a los apóstoles, una cosa es inspiración, otra cosa es iluminación bíblica y otra cosa es revelación de la palabra de Dios. Son tres cosas o tres términos muy diferentes. Yo quiero en esta hora hacerle un breve resumen de esos tres términos. Ahora, cuando dice que el Espíritu Santo de Dios inspiró a los profetas y a los apóstoles, tenemos que definir, amado, qué es inspiración.
qué es la inspiración de Dios o qué es la inspiración bíblica. Y para definir qué es la inspiración de Dios, tenemos que definir, número uno, qué es la inspiración que tiene el hombre. Porque el hombre tiene una inspiración humana, hablando amado, humanamente. Y la inspiración que tiene el hombre es el estímulo o la lucidez repentina que siente una persona que favorece la creatividad, la búsqueda de soluciones a un problema, la concepción de ideas que permiten emprender un proyecto. Gloria al que vive. Ejemplo de inspiración humana o la inspiración que tiene el hombre es el artista que impulsa a la creencia de una obra de arte. Un artista, amado, se inspira en hacer una obra de arte para llamar la atención de su público. Otro ejemplo de inspiración humana o que tiene el hombre lo encontramos en los compositores, los que componen canciones. Ellos se inspiran para componer canciones para que de esa manera esa canción inspire, toque, ministre a otros para que se sientan a gusto con ella. Otro ejemplo de inspiración que tiene el hombre son los libretistas, los que, amados, se encargan de hacer libretos para películas, novelas, series. Ellos se inspiran para que ese libreto llame la atención, capte la atención de su público. Esa es la inspiración humana o la inspiración que tiene el hombre. Pero la inspiración que tiene Dios, que habla las Sagradas Escrituras, es muy diferente. Y la inspiración de Dios la encontramos, amado, gloria al que vive, bendito al nombre de Dios, alabanza al que vive reina. La encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Gloria al que vive. Dice lo siguiente, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice lo siguiente, gloria al que vive. Dice, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra inspiración aquí, que acabamos de leer, viene de la palabra griega theopneustos. Theopneustos, que significa inspirado por Dios, significa soplo de Dios, y esta misma palabra literalmente significa Dios habló. Gloria al que vive y reina. Entonces estamos entendiendo qué es inspiración de Dios. Ahora, hay que entender otro punto hermoso en cuanto a la inspiración de Dios. Cuando leemos las Sagradas Escrituras, debemos entender que no estamos leyendo palabra de los hombres, no, sino de hombres que fueron inspirados por el mismo Dios para hablar a la humanidad. Esto nos dice que Dios es la fuente de la inspiración de su palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Por ende, la palabra de Dios, al ser inspirada por Dios, es creíble, fiable y digna de confianza. Alaba a Dios en esta hora en sus hogares, amados. Bendito el nombre de Dios. Ahora, la palabra de Dios, la inspiración de Dios. La inspiración de Dios involucra cómo Dios revela la verdad espiritual. Y esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque hay gente que dice que la palabra de Dios fue escrita por hombres, por lo tanto la palabra de Dios no tiene validez, dicen algunos por ahí. Pero yo le voy a comprobar a usted, y usted cristiano, amigo que me escuche, tome apunte en esto. Le voy a comprobar a usted
la autenticidad de la inspiración de la palabra de Dios. La autenticidad de la inspiración de la palabra de Dios. Y le voy a dar unos ejemplos, gloria al que vive en esta hora, de la autenticidad de la inspiración de la palabra de Dios. Primer ejemplo, antes de que el hombre descubriese o descubriera, gloria al que vive, que la tierra estaba suspendida en el espacio, ya Dios lo había hablado por inspiración a los hombres que escribieron, amado, la Sagrada Escritura. Miles de años antes de que el hombre descubriese que la tierra estaba suspendida en el espacio, en la nada, ya Dios por inspiración se lo había hablado a los hombres que Él escogió para escribir las Sagradas Escrituras. Se lo voy a comprobar bíblicamente. En Job capítulo 26, versículo 7, nos habla de esta autenticidad de la inspiración de la palabra de Dios. En Job capítulo 26, versículo 7, dice lo siguiente. Dice: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre la nada. O sea, cuando el hombre quiso descubrir que la tierra está suspendida en el espacio, en la nada, ya Dios lo había revelado en su palabra. Gloria al que vive. Que Él cuelga la tierra sobre la nada. ¿Cómo le parece a usted si la palabra de Dios no tiene la autenticidad de la inspiración del amado de Dios? Gloria al que vive y reina. Bendito es Dios. Otro ejemplo de la autenticidad de la inspiración de la palabra de Dios para los que dicen que no tiene autoridad porque fue escrita simplemente por hombres de carne y hueso. Entonces hay otro ejemplo bíblico que demuestra esta autenticidad de la inspiración de la palabra de Dios. Y otro ejemplo lo encontramos que antes de que el hombre descubriera el ciclo del agua, Dios lo había inspirado a los hombres que escogió Él para escribirlo, de que miles de años antes ya Dios había hablado en su palabra del ciclo del agua. En Job, búsquelo, el mismo Job, capítulo 36, versículo 27 y 28. Hermano, usted quiere aprender de la creación de Dios, usted tiene que leer Génesis y Job, porque Job habla mucho. Hay muchos misterios aquí en el libro de Job, de la creación. Y Job y Génesis son un complemento. Gloria al que vive. Job 36, versículo 27, nos habla del ciclo del agua, miles de años antes que el hombre lo descubriese. Job 36, 27, dice lo siguiente: Él trae las gotas de las aguas, al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Cómo le parece? O sea que antes de que el hombre descubriese el ciclo del agua, ya Dios por inspiración lo había hablado. Y para los que todavía tienen duda de la autenticidad de la inspiración de la palabra de Dios, hermano, otro ejemplo, que antes de que el hombre descubriese, amado, la fecundación y el desarrollo del embrión o embrionario, ya Dios lo había hablado miles de años antes por inspiración, amado, en su palabra. Ejemplos bíblicos lo encontramos en el Salmo 139, versículo 15 y 16. Gloria al que vive. No voy corriendo porque de nada me sirve ir corriendo si no le enseño ciertos puntos que están aquí que yo sé que si no se dejan claro entonces hay dudas. Salmo 139, versículo 15 y 16 dice: No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos. Cuando el hombre quiso descubrir esto, amado, la fecundación y el desarrollo del embrión o del embrionario, ya Dios lo había hablado en su palabra. Gloria al que vive y reina. Bendito sea el nombre de Dios. Eso es inspiración de Dios.
Ahora, otro punto que hay que dejar claro es la iluminación bíblica. Ahora, ¿qué es la iluminación bíblica? Es el proceso mediante el cual el Espíritu Santo de Dios ayuda a una persona a comprender la verdad que está en las Sagradas Escrituras. Eso es iluminación. Ahora, mucha gente confunde iluminación con inspiración e interpretación de la palabra. Inspiración es una cosa que ya se lo expliqué, iluminación es lo que le estoy hablando, e interpretación de la palabra es otra cosa diferente. Gloria al que vive reina. Dicho de otra manera, la iluminación implica cómo el Espíritu Santo nos ayuda a entender la verdad de Dios que está en su palabra. Gloria al que vive. Eso lo confirmamos en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 13 y 14, si mal no estoy. Juan capítulo 16. Así que para eso es escuela dominical, para enseñar. Gloria al que vive. Tengo que dejar estos términos bien claros porque la gente confunde inspiración con iluminación y revelación. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 13 y 14 dice: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Quién nos va a hacer saber las cosas? El Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo nos va el Espíritu Santo de Dios a hacer saber las cosas, entender? Amado, es cuando escudriñamos la palabra de Dios, entonces Él nos da la capacidad, amado, de comprender, entender las verdades bíblicas. Es cuando el Espíritu Santo de Dios viene y nos ilumina para comprender los misterios que están aquí en su palabra. Eso es iluminación. Pero también encontramos, amado, el otro concepto, y es revelación de la palabra. Y la revelación de la palabra es la manifestación de una verdad secreta u oculta. Eso es revelación bíblica. Ahora, las Sagradas Escrituras nos hablan que es la única y fiel declaración de la revelación de Dios de sí mismo a la humanidad. Ahora, la palabra en hebreo para revelación viene del término hebreo galá. Galá, que significa quitar la cubierta, significa también descubrir, significa quitar el velo, significa revelar. Gloria al que vive. Y este mismo término en hebreo, Galat, se utiliza en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Gloria al que vive. Deuteronomio 29, 29. Mire lo que dice ahí, gloria al que vive. Dios añade bendición hasta su palabra. Dice Deuteronomio 29, 29. Dice lo siguiente. Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas, escuche esto, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Cómo le parece? Gloria al que vive y reina. Entonces les dejo claro a usted, amado, que es inspiración, que es iluminación y que es revelación. Son tres cosas diferentes. Gloria al que vive y reina. Entonces, el Espíritu Santo inspiró a los profetas y a los apóstoles para que, guiados por él, por el Espíritu Santo de Dios, escribiesen esta sagrada escritura, esta palabra hermosa que usted y yo conocemos como la Biblia. Biblia, que viene de la palabra biblos, de donde viene la palabra biblioteca. Gloria al que vive y reina, bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Y es el conjunto de libros. Ahora, hermano, es tanto, amado, lo que el Espíritu Santo de Dios inspiró a los profetas y los hombres de Dios para dejar plasmado todo lo que está en esta escritura, que es real, hermano, y para que se entienda que no fueron simplemente hombres comunes, sino hombres de Dios que fueron
inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Gloria al que vive y reina. Bendito sea el nombre de Dios. Alabanza al que vive y reina. Eso también lo podemos encontrar en Primera de Pedro, si mal no estoy, Primera de Pedro, gloria al que vive y reina. Vamos a buscarlo en esta hora. Bendito sea el nombre de Dios. En Primera de Pedro, gloria al que vive. Más exactamente Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 20 y 21. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 20 y 21. Gloria al que vive reina. Dice Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19. Vamos a leer del versículo 19. Dice así, Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día se aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, y aquí es donde me quiero concentrar, entendiendo primero esto, que nunca la profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo le parece a usted, hermano? Hermoso esta palabra, hermoso cuando Dios nos enseña, ¿cierto? Gloria al que vive y reina. Bendito sea el nombre de Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria al que vive. Bendito sea el nombre de Dios. Estamos aprendiendo muchas cosas que Dios hoy nos está enseñando por su amor y por su palabra. Este amado, la gloria y la honra es para Dios. Nosotros no somos dignos de nada. No somos dignos de nada. Pero sí le dejé claro esos términos para que lo tenga bien claro y para que no se confunda. Bendito sea el nombre de Dios. Bien, seguimos en este punto en cuanto a la obra del Espíritu Santo de Dios con relación a la creación y a la revelación. Otro punto importante ahí es que el Espíritu Santo habla mediante la palabra de Dios. ¿Sabía usted que el Espíritu Santo de Dios nos habla a través de la palabra? Entonces hay mucha gente que dice, yo quiero que Dios me hable, que envíe a un varón de Dios. Dios va a usar el varón de Dios, al siervo, la sierva de Dios, Dios lo va a usar. Pero no todas las veces Dios va a hacer lo mismo, porque Dios también habla en sueños, en visiones, en revelaciones, pero también habla a través de su palabra. Y uno de los que más está interesado en hablarnos a través de la palabra es el Espíritu Santo de Dios. Véngase conmigo para que vea usted en esta hora el tiempo como ha avanzado rápidamente. Dios mío, Padre, gloria al que vive y reina. Bendito sea el nombre de Dios. Vámonos en esta hora a Efesios capítulo 6 versículo 17. Efesios 6 17 dice lo siguiente: gloria al que vive y reina. Efesios 6 17. Dice lo siguiente. Dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea que la espada del Espíritu, que hace parte de la armadura del creyente, amado, es la palabra de Dios. Gloria al que vive y reina. Esto es hermoso entenderlo y comprenderlo. Gloria al que vive. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Y en Hechos capítulo 1,
versículo 15 y 16 confirma esto. La obra del Espíritu Santo de Dios con relación a la creación y a la revelación. Y estamos en el punto de que el Espíritu Santo habla mediante la palabra. Hechos capítulo 1, versículo 15 y 16 dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en números, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judá, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, inquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Pero miren cómo dice el apóstol Pedro, que dice que era necesario que se cumpliese toda la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. Y no solamente por boca de David, sino por boca de muchos profetas. Gloria al que vive y reina. Bendito al nombre de Dios. Aleluya. ¿Por qué Pedro dijo esto? Que el Espíritu Santo había hablado de antemano. Porque ya la promesa del Mesías había sido profetizada, había sido hablada de antemano, y se cumplió, amado, en la persona de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios en esta hora. Vámonos al libro de Hebreos, gloria al que vive. Libro de Hebreos, bendito sea el nombre de Dios. Versículo 8, dice, capítulo 9, versículo 8, Hebreos capítulo 9, versículo 8, dice lo siguiente: dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Comienza entonces, amado, el escritor de Hebreo a decir, amado, que todo lo que estaba en el tabernáculo era sombra de Cristo, y de cómo el Espíritu Santo venía hablando de que cuando viniese Cristo, Él iba a cumplir todas las escrituras. Y por eso dice aquí, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. ¿Cuándo se manifiesta el camino al lugar santísimo? Cuando Cristo viene, amado, a la tierra. Y Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Gloria al que vive. Alaba a Dios por eso, hermano. Bendito es el nombre de Dios. Alabamos el nombre de Dios. Gloria al que vive por sus maravillas. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria al que vive, reina. Bendito es el nombre de Dios. Y en el mismo Hebreos capítulo 10, versículo 15, nos confirma esto que estamos hablando. Dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Hablando como el Espíritu Santo de Dios, aleluya, gloria al que vive, daba a entender cómo ya venía hablando del Mesías. Gloria al que vive, reina por los siglos de los siglos. Gloria al que vive. Como atestiguaba el Espíritu Santo de Dios de Jesucristo. Ya venía hablando de antemano. Bien, ese es el primer punto en cuanto a la doctrina que estamos tocando en esta hora. Para los amigos que están llegando, es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo.
tocamos el primer subpunto, que es la obra del Espíritu Santo con relación a la creación y a la revelación. Ahora, el segundo subpunto que vamos a tocar en esta hora es la obra del Espíritu Santo con relación a Jesucristo. Esto es importante también entenderlo y conocerlo. Vamos rápidamente porque el tiempo ha avanzado. Bien, la obra del Espíritu Santo con relación a Jesucristo. A los que les gusta apuntar. Aleluya. En el nombre de Dios. Bien. Y una de las primeras obras del Espíritu Santo con relación a Jesucristo es que Jesús fue concebido, amado, en María por el Espíritu Santo. Vámonos a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Gloria al que vive. Lucas capítulo 1. Gloria al que vive y reina. Bendito sea el nombre de Dios. Lucas capítulo 1 versículo 34 en adelante. Dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Gloria al que vive y reina. Vemos, amados, como la obra del Espíritu Santo con relación a Jesucristo, cuando Jesús fue concebido en María, amado, por el Espíritu Santo de Dios. Por eso Jesús, amado, desde el vientre de su madre, amado, era santo. Su sangre, amado, era santa, gloria al que vive, y no fue concebido de varón y mujer, sino del mismo, amado, Espíritu Santo de Dios, gloria al que vive. Bien, amado, otro punto en cuanto a la obra del Espíritu Santo de Dios con relación a Jesucristo fue que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Véngase conmigo en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 16. Mateo capítulo 3, versículo 16. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí vemos cómo Jesús fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Y en Lucas capítulo 3, versículo 21, Lucas capítulo 3, versículo 21, dice lo siguiente: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Gloria al que vive y reina. Bien, otro punto en cuanto a la obra del Espíritu Santo con relación a Jesucristo es que Jesucristo predicó en el Espíritu. Gloria al que vive. Véngase conmigo a Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas 4:16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del
Señor. Aquí vemos cómo Cristo fue lleno del Espíritu Santo para poder predicar. Y por eso Jesús predicó, amado, aleluya, lleno del Espíritu Santo, gloria al que vive y reina. Y esto nos enseña bastante a los predicadores. Una cosa es predicar por predicar y otra cosa es, amado, predicar siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Gloria al que vive. Bien. Seguimos en este punto de la obra del Espíritu Santo de Dios con relación a Jesucristo. Otro punto importante ahí. Otro punto. Jesús hizo milagros mediante el poder del Espíritu Santo. Eso es importante entenderlo. Véngase conmigo a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Gloria a Dios. Mateo capítulo 12, versículo 28. Dice Mateo 12, 28, para que veamos, hermano, en esta hora cómo Jesús hizo milagros mediante el poder del Espíritu Santo. Dice Mateo 12, 28, dice: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El mismo Cristo dice: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios. O sea, amado, que Jesucristo, amado, gloria al que vive, hizo milagros por el poder del Espíritu Santo de Dios que estaba en él. Igual la iglesia, amado, pasa exactamente lo mismo. Bien, vámonos al libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38. Libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38. Gloria al que vive. El libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38 dice de la siguiente manera: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Gloria al que vive y reina. Miren ustedes, amados, aquí este pasaje lo confirma de cómo Dios ungió con el Espíritu Santo de Dios a Jesús de Nazaret. O sea que los milagros que hacía Jesús, amado, gloria al que vive, hizo milagros mediante el poder del Espíritu Santo. Otro punto en cuanto a la obra del Espíritu Santo con relación a Jesucristo, la encontramos, aleluya, en el nombre de Dios, gloria al que vive, la encontramos, es que el Espíritu Santo, Jesús prometió que bautizaría a los creyentes en Espíritu Santo. Gloria al que vive y reina. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria al que vive. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 3, versículo 11. Mateo capítulo 3, versículo 11. Gloria al que vive. Dice lo siguiente: yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Gloria al que vive. Os he amado que esta es una promesa, amado, de que Jesucristo bautizaría a los creyentes en Espíritu Santo y fuego. Gloria al que vive y reina. Bendito al nombre de Dios. Ahora, otra obra del Espíritu Santo de Dios con relación a Jesucristo es que el mismo Jesucristo, amado, promete que el Espíritu Santo, amado, será el consolador de todo aquel que cree en él. Gloria al que vive y reina. En Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 16, confirma esto que le estoy diciendo.
dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Gloria al que vive. Dios es bueno. Y ahí mismo en Evangelio según San Juan capítulo 15, en el capítulo 15, versículo 26, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Gloria al que vive y reina. Qué bendición es esto. Ahora, otro punto. Otro punto en cuanto a la obra del Espíritu Santo de Dios con relación a Jesucristo es que promete que el ministerio del Espíritu Santo fluirá, que el ministerio del Espíritu Santo fluirá a los creyentes. Gloria al que vive. Lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 7. Capítulo 7. Gloria al que vive. Versículo 37. En adelante dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¡Qué bendición! ¿Cómo promete que el ministerio del Espíritu Santo fluirá a los creyentes? Otro punto en cuanto a la obra del Espíritu Santo de Dios con relación a Jesucristo, el que vive, es que el Espíritu Santo es revelado, o Jesucristo es revelado por el Espíritu Santo a los creyentes. Nosotros nunca vimos a Jesucristo, nosotros nunca lo vimos morir, pero ¿quién nos revela cómo es Jesús y cómo era Jesús? No estoy hablando de que te va a mostrar el Espíritu Santo de Dios ahora la imagen de Jesús, no estoy hablando de eso, sino que el Espíritu Santo nos revela cómo era Jesús, su carácter, su personalidad, amado, en la palabra de Dios. Gloria al que vive y reina. Ahí mismo en el Evangelio San Juan capítulo 16, versículo 13, dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién nos va a hablar de Jesucristo y de las cosas que Jesucristo tiene para la iglesia y las que están en su palabra? El Espíritu Santo de Dios, hermano. Gloria al que vive y reina. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. O sea que, aleluya, como el Espíritu Santo de Dios, aleluya, nos revela, o es revelado, como Jesucristo es revelado por el Espíritu Santo de Dios. Así que usted quiere conocer a Jesucristo, tenga intimidad con el Espíritu Santo de Dios y escudriñe la palabra, que ahí nos habla cómo era y es Jesucristo. Gloria al que vive. Porque hay mucha gente, amado, que anda teniendo visiones, revelaciones raras por ahí de Jesucristo, viniéndose al nombre de Dios. Algunos dicen de que tuvieron una revelación que Jesucristo tenía el pelo, aleluya, de rizos, otro que lo tenía liso, otro que tiene sus ojos azules, verdes, cuando la palabra me enseña a mí, amado, que los ojos de Jesús son como llama de fuego y su rostro es rostro resplandeciente. ¿Oyó? Que ni el mismo apóstol Juan, en la revelación que tuvo en el Apocalipsis, pudo, amado, ver el rostro de Jesucristo, amado, claramente, sino que dice que sus ojos eran como llama de fuego. Gloria al que vive, y su rostro resplandeciente.
Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. ¿Y quién es el que vive? Alaba a Dios en esta hora, mi hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Bueno, será en otra ocasión. Me faltó un punto importantísimo en cuanto a la revelación de la palabra de Dios, pero eso ya quedará para otra ocasión. Gloria al que vive y reina. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Bien. Otro punto en cuanto a la obra del Espíritu Santo con relación a Jesucristo, gloria al que vive, es que Jesús se entregó en la cruz por medio del Espíritu Santo. Gloria al que vive rey. Véngase conmigo a Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Dice lo siguiente: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Gloria al que vive y reina. Qué bendición. O sea, amado, que una de las obras del Espíritu Santo de Dios con relación a Jesucristo es que Jesucristo se entregó en la cruz por medio del Espíritu Santo. Gloria al que vive y reina. Aleluya. Otro punto en cuanto a la obra del Espíritu Santo de Dios con relación a Jesucristo es que Jesucristo fue resucitado por el Espíritu Santo. Vámonos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 11. Nos dice esta realidad. Gloria al que vive. Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea, aquí confirma que Jesucristo fue resucitado por el Espíritu Santo. Gloria al que vive y reina. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Otro punto en cuanto a la obra del Espíritu Santo con relación a Jesucristo, aleluya, es que Jesucristo fue recibido por el Padre, amado, aleluya, o fue recibido del Padre por el Espíritu Santo de Dios. Jesucristo fue recibido del Padre por el Espíritu Santo de Dios. Mire lo que dice Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. El que vive. Hechos capítulo 2. Versículo 33. Mira lo que dice. Dice: así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis hoy. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Gloria al que vive y reina. Hablando aquí, amado, mientras al nombre de Dios, aleluya, de que, gloria al que vive, que Jesús fue recibido del Padre por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Otro punto en cuanto a la obra del Espíritu Santo de Dios con relación a Jesucristo, la encontramos, aleluya, es que Jesús prometió derramar del Espíritu Santo sobre los creyentes. Gloria al que vive y reina. Ahí mismo en Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39, dice lo siguiente:
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto en el Señor nuestro Dios, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces aquí podemos ver que la otra obra del Espíritu Santo de Dios con relación a Jesucristo, el que vive, era que Él prometió que se iba a derramar el Espíritu Santo sobre los creyentes. Otro punto en cuanto a la obra del Espíritu Santo de Dios con relación a Jesucristo es que Jesucristo fue glorificado por el Espíritu de Dios. Véngase conmigo, gloria al que vive. En el Evangelio San Juan, capítulo 16, versículo 13 y 14, que lo acabamos de leer ahorita, pero es bueno buscarlo. Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14, versículo 13 y 14, dice lo siguiente. Dice: y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Perdón, el 16, estoy viendo el 14. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 13 y 14. Estaba leyendo el capítulo 14. Bien, Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 13 y 14 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Gloria al que vive. Aquí está hablando cuando iba a ser glorificado Jesucristo. Al ser glorificado, dejaba la promesa del Espíritu Santo de Dios. Gloria al que vive reina. Y por último, la obra del Espíritu Santo de Dios con relación a Jesucristo, y esta una importantísima. ¿Sabía usted que el Espíritu Santo de Dios ora por el regreso de Él hacia su iglesia? ¿Sabían ustedes que el Espíritu Santo de Dios desea y anhela que Cristo levante a su iglesia? Apocalipsis capítulo 22. Y con esto termino esta primera parte. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17 dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. O sea, el Espíritu también desea que Jesucristo levante a su iglesia. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Alabanza al que vive y reina. Vamos a dejarla aquí, amado, hasta esta primera parte. Todavía falta mucho que hablar. Bendito al nombre de Dios. Pero ya seguiremos hablando cuando me toque el turno de predicar. Vamos a levantar nuestras manos en esta hora. Vamos a alabar, a bendecir, a glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Levante sus manos en esta hora. Padre Dios, te alabamos, te bendecimos. Gracias por esta tu palabra. Que seas tú ayudándonos, para amado Dios, en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora reprendemos todo espíritu de muerte, de venganza, de accidente, derramador de sangre, de atraco, sicariato, mala hora, confusión. Los reprendemos, los echamos fuera de nuestra vida, nuestra familia, nuestra parentela, en el nombre de Jesús. Dios, amén y amén. Hermano, no se lo olvide, hay que orar bastante. Insto, exhorto a los hermanos, miembros, visitas, amigos de esta iglesia, de este concilio, santidad y temor a Jehová en su tabernáculo, pero también a los amigos, las visitas y los consiervos de las diferentes iglesias, que hay que orar fuerte por Barranquilla. Ahora que se va a abrir todo, esta reapertura, nos toca orar a Dios para que Dios tenga misericordia y que Dios nos ayude a seguir adelante.
porque podemos correr el peligro de que puede haber un rebrote. Así que tengamos mucho cuidado. Esto no es excusa para no buscar de Dios. Ahora es cuando más tenemos que buscar de Dios, porque Dios va a probar la fe de nosotros. Para ver quiénes creen a Dios. Usted y yo nos vamos a sujetar a las leyes de Dios. Hay que cuidarnos, hay que guardarnos, hay que protegernos. Pero amado, ahora es cuando más tenemos que caminar en fe y vivir en fe. Porque amado, sin fe es imposible agradar a Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde. Ore mucho por su amigo y hermano Pastor Manuel Correa, y nos estaremos encontrando el próximo culto que me toca predicar. Dios les bendiga, Dios les guarde. Shalom a todos ustedes. Gloria a Dios.